Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. La radiestesia, palabra compuesta de dos términos, del latino radium, que es radiación, y del griego aestesia, que es la percepción por los sentidos. Así pues, la radiestesia es la habilidad de la percepción del mundo energético. Así empezamos con la radiestesia. Cambio. La etimología. La radiestesia es un neologismo construido a partir de dos términos, el latino radium, radiación, y el griego aestesia, percepción por los sentidos, y capacidad de sentir, de aestesis, percepción. La palabra rhabdomancia proviene del griego rhabdos, vara, y manteia, adivinación. Este término fue acuñado en 1785. La radiestesia es una palabra compuesta de dos términos, del latino radium, que es la radiación, y del griego aestesia, que es la percepción por los sentidos. Así pues, la radiestesia es la habilidad de la percepción del mundo energético que nos rodea. Esta palabra aparecería por primera vez en los años 30, proveniente del francés radiesthésie, el cual fue creado más o menos sobre 1890 por Abad Alexis Bowley. Zahorí, persona que detecta cambios electromagnéticos a través del movimiento de objetos simples, como un péndulo o una varilla, para detectar corrientes de agua, lagos subterráneos y minerales. Origen: Antiguo Egipto, China, Alemania. El péndulo es la medicina alternativa que pretende servir para el diagnóstico, también para encontrar agua, objetos perdidos, minerales, personas o animales, adivinar números y combinaciones numéricas. Ubicar puntos de radiación, de energía, predecir estados actuales o futuros de la materia viva y obtener medidas exactas. Está relacionada con la acupuntura, la homeopatía, la terapia floral, el reiki, la cristaloterapia, y también para el Feng Shui y el del tarot. Cambio. La radiestesia o rhabdomancia es una actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de que los estímulos eléctricos y electromagnéticos y magnéticos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y en ocasiones manejados por una persona por medio de artefactos sencillos, mantenidos en suspensión inestable, como un péndulo, varillas en L o una horquilla, que supuestamente amplifican la capacidad de magnetorrecepción del ser humano. Historia. La radiestesia es un
neologismo construido a partir de dos términos. La palabra rhabdomancia proviene del griego rhabdos, vara, y manteia, adivinación. Este término fue acuñado en 1785. Antecedentes. La radiestesia, en su variante tradicional de búsqueda de aguas subterráneas, en una práctica llevada a cabo desde hace al menos 4.500 años, ha sido ampliamente practicada desde tiempos remotos, a falta de conocimiento geológico e instrumental, científico, y si bien hoy día sigue teniendo amplio uso en zonas rurales. Intentos de explicación. Los primeros intentos de explicación científica se basaban en la noción de que las varillas del Zahorí eran físicamente afectadas por emanaciones de las sustancias de interés. Por ejemplo, William Price, en su Mineralogía con Nubis, de 1778. En 1986, la revista Nature incluyó el zahorismo en una lista de efectos que se presuponían paranormales, pero que pueden ser explicados por la ciencia. En concreto, el zahorismo puede ser explicado en términos de pistas sensoriales y conocimientos previos del zahorí, efectos de expectativas y probabilidades. Los escépticos y algunos creyentes piensan que el instrumento usado por el zahorí no tiene energía propia, sino que amplifica pequeños movimientos inconscientes de las manos, efecto conocido como efecto ideomotor. Esto haría de la varilla un instrumento de expresión de conocimiento y percepción subconsciente del adivino. Algunos autores afirman que el ser humano podría ser sensible a pequeñas gradientes del campo magnético terrestre, aunque no hay evidencia sobre ello. El zahorismo, tal y como se practica hoy en día, parece haberse originado en Alemania durante el siglo XV para encontrar metales, ya que en 1518 Martín Lutero la citaba como una violación del primer mandamiento al considerarlo un acto de brujería. En su obra Dessen Pracepta, en la edición de 1550 de la Cosmografía de Sebastian Müller, aparece un grabado de un zahorí con una varilla en Y y unas extracciones mineras. En 1556, Gregorius Agricola realizaba una detallada descripción del zahorismo para la búsqueda de metales. En 1662, el jesuita Gaspar Scholz afirmó que la práctica era una superstición e incluso satánica, aunque posteriormente diría que no estaba seguro de que el diablo fuera siempre el que movía la varita. Cambio. El uso de las varas o ramas para la localización ha sido un elemento popular de las creencias populares a principios del siglo XIX. En Nueva Inglaterra, los primeros líderes mormones, religión surgida en esa época, participaron de esas creencias. Así Oliver Cowdery, escriba de El Libro de Mormón
y uno de los 12 apóstoles de la Iglesia mormona usó una varilla para practicar la adivinación. El término radiestesia aparece en inglés por primera vez en los años 30, proveniente del francés radiestesie, creado hacia el año 1890 por el abad Alexis Bowley, quien fundaría la Sociedad de Amigos de la Radiestesia. Práctica, técnica. El practicante de la radiestesia emplea una varilla vegetal o metálica o bien un péndulo que aparentemente sirve de estímulo para percibir el lugar indicado. No obstante, algunos radiestesistas utilizan otro tipo de equipos y no se sirven de ninguno. Quienes hacen uso de la horquilla del árbol, preferentemente avellano común o sauce, la sostiene con las dos manos y en una postura determinada, mientras el sujeto recorre el terreno a explorar, hasta que su movimiento indique que la presencia buscada sea efectiva. Usos. La radiestesia practicada con el péndulo es una técnica de medicina alternativa que pretende servir para el diagnóstico y está muy relacionada con los campos descritos por la acupuntura, una utilidad conocida de la radiestesia, quizás de la más larga tradición. Es la realizada por los denominados saorís, que aseguran ser capaces de encontrar los sitios más favorables para la excavación de pozos, donde el nivel freático es más sensible por medio de estas técnicas. Los usos pretendidos de la radiestesia son muchos. Con ella se intenta diagnosticar enfermedades, obtener medidas exactas, encontrar agua, encontrar minerales, inventariar recursos naturales, predecir estados actuales o futuros de la materia viva, encontrar objetos perdidos, ubicar radiación de energía, encontrar personas, etc., adivinar números y combinaciones. Comprobación. Los experimentos controlados no han confirmado nunca los efectos proclamados, así que se tiene a no tener confianza en esta práctica y considerar que sus resultados no van más allá del azar. Estudios en 1948, un estudio que evaluó la habilidad de 58 saorís para detectar agua, una revisión de cambios, estudios controlados en el 1979. Christopher Britt en 1979 con el título de The Winning Hand y James Randi en el libro Film Flam. Todos ellos demostrando en uno y otro aspecto el efecto como un fraude. Cambio. Un estudio de 1987 y 1988 en Múnich por Hans-Dieter Benz y otros científicos que en declaraciones de Jim T. Enrich consideró que los experimentos proporcionaban la prueba más convincente inimaginable en contra de que los radiestesistas pueden hacer lo que afirman, recalcando que el análisis de los datos fue especial y convencional y retocados, realizando análisis más convencionales. Más recientemente, un estudio de Kassel, Alemania, bajo la dirección de la Gesellschaft für para la investigación científica de las paraciencias, y Richard Dawkins realizó un experimento controlado y filmado con diversos radomantes, sin que ninguno de ellos considerara
consiguiera resultados positivos. Cambio. Verdades y mentiras sobre la radiestesia. Creo conveniente dejar claro en este momento cuál es, desde el punto de vista, el momento actual de la radiestesia y cuáles son los logros que podemos alcanzar con un correcto uso de la misma. A veces leo algún foro sobre el tema y observo apenado cómo se intenta usar para trivialidades. Este hecho ha dado pie a sus detractores para magnificar los fracasos y atribuir los logros al azar, posiblemente la visión errónea de que es lo que podemos esperar de la radiestesia. La tengamos los propios radiestesistas al no reconocer nuestros fracasos y publicar hechos que a veces no se ajustan a la realidad y que arrastran al que viene detrás e intentar conseguir lo mismo cuando esto a veces es una quimera. Intentaré explicarlo. Podríamos definir la traducción de la palabra radiestesista como un sensitivo a las radiaciones, y para eso es esencial para lo que sirve la radiestesia, para detectar las distintas energías y radiaciones que emiten lugares, personas y a veces objetos. El zahorí o radiestesista no huele el agua subterránea, simplemente es la vertical de la misma. Hay un cambio importante de la radiación emitida, es decir, la vibración del campo energético remitido por la Tierra es más bajo en ese lugar, y esto es lo que se detecta. Pero tampoco es fiable al 100%. Pongamos como medida ponderada de aciertos el 90%. ¿Por qué se produce el fallo? ¿Es razonable? Sencillo, es explicarlo. Hay lugares que emiten una radiación muy similar al agua subterránea, unos 5.500 UV. Por ejemplo, las líneas de la red Curry, unos 580 UV, y las líneas Hartmann de primer orden, unos 560 UV. A veces, por el hecho de que no somos conscientes de la respuesta del inconsciente, nos alcanzamos a detectar el fallo. Todos los que estamos en estos temas y hemos leído libros de radiestesia nos hemos encontrado consejos y normas o reglas radiestésicas, como a algunos les gusta denominar, de todos los gustos y colores. Digamos que cada radiestesista ha aportado sus propias conclusiones. No tengo nada que objetar, ya que obro de igual manera. En realidad, todas estas aportaciones deberían ser tomadas como simples consejos. Cada cual debería comprobar hasta qué punto son ciertas y no seguirse como norma, dado el completo desconocimiento que todos tenemos del mecanismo, y en nuestra mente obra el proceso de percepción que denominamos radiestesia. Hace tiempo me pregunté qué hay de verdad en estas reglas, y para comprobarlo realicé diversos ejercicios para determinar la veracidad de algunas afirmaciones. Estas son las conclusiones a las que he llegado y que aporto por si a alguien le sirve de ayuda. Cambio. Prospectar sin anillos o reloj, porque los objetos metálicos pueden interferir en las respuestas. Falso.
Es fácil hacer la prueba, hacer una prospección con estos objetos, guardar la misma y repetir al día siguiente, hacer otras dos prospecciones invirtiendo el proceso. Mis respuestas son las mismas, con o sin objetos metálicos. No cruzar las piernas mientras manejamos el péndulo, apoyar ambos pies en el suelo al prospectar, descalzarse para que la suela no actúe como aislante. Falso. Se puede comprobar con ejercicio anterior. Existen péndulos específicos para ciertos campos. Falso. Existen multitud de péndulos en el mercado, de cuarzo, de madera, diversos metales, hebreo, de karnat, esféricos, con punta, etc. Todos ellos cumplen la misma función. Son una herramienta de trabajo. La respuesta nunca la encontraréis en el péndulo. Siempre es nuestra mente quien la dicta, acertada o equivocadamente. Pero una cosa sí es cierta. Cada cual puede sentirse más cómodo con alguno en particular, por su peso, por su largo de su cadena o hilo, o simplemente porque nos infunde buenas vibraciones. Hay que eliminar los prejuicios que se interponen en nuestro camino. La respuesta está en la mente y resulta indiferente el cruzar las piernas, sentarse, descalzarse o caminar mientras formulas una pregunta. Yo siempre llevo un péndulo al alcance mientras conduzco en un simple canto rodado con un cordón. Cuando paso frente a una iglesia, instintivamente utilizo el péndulo y pregunto, ¿hay algún vórtice de energía en esta iglesia? Para ello no dejo de conducir. Las respuestas son correctas en todos los casos que después he comprobado. Sin embargo, creo necesaria una aclaración. Siempre hay que actuar sin prejuicios previos, porque si alguien formula una pregunta con los pies cruzados y está pensando que eso puede influir en la respuesta, en realidad está creando un vínculo de inseguridad que puede influir en la respuesta del inconsciente. Una vez leí en un foro un curioso artículo acerca de Hitler, que, amante del esoterismo, envió radiestesistas con Rommel en la campaña del norte de África, con la misión de encontrar agua e incluso fueron utilizados por la Armada nazi para intentar localizar la posición de los barcos aliados. Más tarde, el Ministerio de Defensa británico intentó localizar las minas que tantas bajas les causaban con la ayuda de la radiestesia. Se resaltaba el fracaso de los mismos buscadores de barcos y minas, pero no se comentaba si habían conseguido encontrar agua en el desierto. Estoy seguro de que sí, que la encontraron, que sí la encontraron. Lo que las minas y los barcos es lógico, pues la radiestesia no es un método de adivinación, como algunos creen. A las minas en su vertical no creo que emitan una radiación tal significativa como para poder encontrarlas. En cuanto a los barcos, al ser una masa férrica importante, existe la posibilidad de poder determinarlos. Por poner un ejemplo, yo mismo en mis prácticas he intentado en el campo buscar setas con el péndulo y el fracaso ha sido total.
También he intentado acercar el número de la lotería, buscar una carta concreta en una baraja extendida, etc. Esos fracasos no me han hecho pensar de que la radiestesia no funciona, pero sí me ha hecho entender de que las respuestas no entender a qué respuestas no puedo acceder, a qué respuestas puedo acceder. Cambio. Sin embargo, he comprobado que puedo encontrar el agua con bastante facilidad y también las redes telúricas, lógicamente, como no son visibles. No puedo demostrar que las localizo, pero yo estoy convencido de que así es. Hay pruebas que lo acreditan. Por ejemplo, si ponemos una colmena de abejas en un lugar donde localizo una geopatía, esta incrementa notablemente su producción. Si localizo una línea de una red telúrica, una red en un lugar arbolado, solo tengo que seguir su trayectoria para encontrar qué árboles que crecen la misma padecen de abultamientos, y de deformaciones. No afecta a todas las especies. Puedo, de hecho, ya lo que he comprobado, de que entre un grupo de gente decir quiénes tienen sensibilidad radiestésica suficiente como para hacer que el péndulo se mueva, dando respuestas a sus preguntas, y quién no. Y por supuesto, demostrarlo a continuación. También puedo detectar qué persona tiene un nivel vibracional muy bajo, la cual sin duda padecerá una importante enfermedad, pero sin embargo no puedo predecir el futuro. En una ocasión obtuve una respuesta de un hecho improbable que debía acontecer a una fecha y a una hora concreta, a 3 meses vista. Acerté y con un fallo de tan solo 12 horas. Esto me hizo ilusionarme y ponerme a preguntar cosas para comprobar los resultados. Tuve muy pocos aciertos. Desde entonces solo pregunto cosas personales. Estamos acostumbrados a ver a los videntes hacer sus pronósticos a fin de año y fallar estrepitosamente en la mayor parte de sus predicciones, y sin embargo no se inmutan. Y esto, por desgracia, también pasa con los radiestesistas. A veces leemos que alguien ha conseguido cualquier logro y nosotros también nos sentimos capacitados para hacer lo mismo, sin tan siquiera comprobar si lo leído era cierto. Otro tema peliagudo es el de las personas desaparecidas. Muchos radiestesistas se atribuyen la facultad de encontrarlas, y yo estoy convencido de que esto es posible, pero bajo unas circunstancias concretas que aún no he descubierto, y que, con todos mis respetos, dudo mucho que alguien lo haya hecho. Y no porque yo me considere mejor que los demás, ni mucho menos. Es simplemente por una cuestión de lógica. No es imaginable el hecho de que un radiestesista encuentre la forma de conectar con la energía o con el inconsciente de las personas desaparecidas y no dedique su vida a resolver estos casos. ¿Acaso hay algo que pueda aportar mayor gratitud, éxito o reconocimiento que el devolver a un niño secuestrado
a brazos de su madre o el cuerpo de una persona desaparecida a sus familiares? Lo que intento decir es que un hecho de estas características tendría mucha repercusión y todos estaríamos enterados. Yo he conseguido encontrar a mi esposa en una feria, un lugar abarrotado de gente, y sin saber con exactitud si ella se encontraba allí. El péndulo me llevó a 5 metros de donde se encontraba. Allí había una vecina que la acompañaba y me dijo que se encontraba en el puesto de al lado, es decir, me llevó al sitio en el que acababa de estar. Posiblemente el inconsciente, a través del espacio, no trabaje a tiempo real. También al llegar a casa y encontrar una nota de mi hijo diciendo que estaba en el cine con unos amigos, he preguntado dónde se encontraba en este momento y el péndulo me ha marcado una dirección y una distancia que coincidía con un centro comercial, con cine, en los 6 posibles, de los 6 posibles que hay en los alrededores, y al volver y preguntarle he podido comprobar mi acierto. Cambio. Con todo esto no me hace pensar que puedo encontrar a una persona desconocida, pero no lo duden. Cuando me considere preparado lo intentaré, desplazándome al lugar de los hechos e intentándolo desde su dormitorio, lo que es lugar desde el que yo considero que se debe intentar el ser consciente del cuerpo energético de la persona desaparecida. Ya lo intenté desde casa, aún sabiendo que así las posibilidades eran escasas, en varios casos y sin aparentemente resultados positivos. También hay radiestesistas que utilizan el péndulo para diagnosticar carencias de minerales o vitaminas en el cuerpo y diagnosticar enfermedades. Esto es posible, al igual que sucede en kinesiología. El cuerpo conoce sus propias carencias y de alguna forma estas son recepcionadas por el inconsciente del radiestesista, pero esto no significa que cualquiera con un mínimo de sensibilidad radiestésica pueda hacerlo desde el primer día. En la radiestesia, como en cualquier campo, los éxitos llegan con la práctica de la perseverancia. Pero volvamos a los hechos concretos. Los mineros alemanes no se desprendían de su varilla y la utilizaban para localizar filones de minerales. En 1640 la señora Martín de Berterau y su esposo el barón de Bertrusol o algo así publicaron el libro La restitución de Plutón. Les quedó la reputación de ser los mejores descubridores de las minas del mundo, autorizados por Luis XIII y el cardenal Richelieu, algo así. Descubrieron más de 150 minas de oro, plata y cobre en los Pirineos, de hierro y de galena
argentífera en el condado de Fox, de carbón en el Languedoc, de turquesas en Samatan, de granates, rubíes y ópalos en la región del Puy y otras muchas y diversos lugares. Esta señora utilizaba para sus prospecciones 7 varillas de diferentes aleaciones, usando para cada mineral la que según ella sintonizaba con el mismo. Acabaron enterrados en la basílica acusados de pactar con el demonio. El doctor Tubernel publicó el libro Memoria Física y Médica. En él cuenta los experimentos de un rhabdomante llamado Bletón, que localizó más de 800 venas subterráneas en la Lorena y algunos yacimientos de hulla. Bletón utilizaba una varilla de madera de 135 centímetros que apoyaba sobre sus índices. Al pasar sobre la vena de agua, la varilla giraba sobre su eje. Cambio. Desde 1834 a 1843, el abate Paramelle encontró en Francia más de 1000 venas de agua, contabilizando un total de 12 casos. En esta época los rhabdomantes eran considerados brujos buenos. En 1852, en Leipzig, el barón de Reichenbach publicó un estudio del péndulo para buscar agua, los efluvios del cuerpo humano. Entre 1861 y 1881, el abate Richard recorrió varios países encontrados más de 1000 acúfenos. Para ello utilizaba un bastón en cuyo mango llevaba incrustado un nivel de agua. En 1863, el abate Carrier, cura de la localidad de Barbasse, publicó un tratado de hidroscopia y metascopia, o el arte de descubrir las aguas subterráneas y los yacimientos metalíferos por medio de la electromagnética. Esta es la publicación más importante de carácter científico hasta este momento, preferentemente a la búsqueda de agua y minerales con una varilla. El rhabdomante italiano Chiabrera descubrió más de 1500 venas de agua. Poco después, en Francia, el padre Arconce, explorando una región del Ródano, encontró más de 1300 venas. Utilizaba una varilla de hierro, un alambre o un péndulo según buscase un metal, agua o la profundidad de estos. El ingeniero hidrólogo M. de Rollier se hace ayudar por un rhabdomante para la creación de mapas y de la hidrografía subterránea de una gran parte de Francia, descubriendo también yacimientos de hierro y carbón en las regiones del norte y del este de Francia. Y así muchos más reconocimientos sobre la radiestesia,
en cuestión de encontrar yacimientos acuíferos. Cambio. En 1900 un negociante de vinos de Burdeos llamado Janssé visita a sus proveedores en Argelia y al ver la carencia de agua para la limpieza de las cubas corta una rama de olivo y localiza una vena a poca profundidad. Fue tal la repercusión de su descubrimiento en un país tan árido que su viaje previsto para 2 meses se prolongó 5 años, durante los cuales localizó más de 100 venas. De regreso a la ciudad, estudió la forma de encontrar los metales, creando varios procedimientos originales. En 1907 publicó un libro del cual fue autor el radomante Enrique Manger, titulado Las radiaciones de los cuerpos minerales, búsqueda de minas y vertientes por radiaciones. Este libro trata principalmente los métodos creados por Janssé. Así pues, la evidencia se reafirma en los siguientes puntos: que el agua subterránea y los minerales emiten una radiación que en su vertical se percibe distinta, que hay personas que tienen una sensibilidad especial para detectar de forma inconsciente estas radiaciones, que esta cualidad se hace consciente a través de los impulsos neuromusculares que el inconsciente manda a los músculos de los brazos, haciendo que las varillas o el péndulo se muevan en manos del radiestesista. Por lo tanto, esto es necesario echar un vistazo a la historia para ver que la radiestesia no es arte adivinatorio y que a través de los tiempos se ha utilizado para detectar aquellos lugares que la radiación emitida por la Tierra varía con la de su entorno al atravesar el agua o grandes cantidades de algún mineral. Cambio. Uso del péndulo. Método sencillo. Se purifica con sal marina en un recipiente de cristal durante al menos 5 horas a la luz de la luna y después otras 5 horas al sol. Después se lava con un gran chorro de agua del grifo. Se agarra y le envías con tus manos las energías de tu cuerpo, y por lo general se lleva en los bolsillos del pantalón, dependiendo del mineral que sea, uno en una parte de unos a una derecha y otros a la izquierda. Al usarlo, las primeras veces hay que adaptarlo para que te responda bien el sí y el no, o el tal vez, y darle las gracias, siempre darle las gracias al final de su uso, en modo de agradecimiento. Y así creo que la radiestesia es un arte adivinatorio. No es adivinatorio, es un arte muy ancestral. Cambio. Creo que ya concluimos con el programa de la radiestesia. Gracias a todos por asistir, fue un placer, lo hice sola, me gustó, me sentí muy tranquila y nada, gracias a todos por asistir. Cambio. Entra a todas nuestras redes sociales.